¿Qué tal? ¿Cómo están? Sean bienvenidas, bienvenidos a su programa Creciendo en la Gracia. Te saluda tu amiga y servidora Rocío Castañeda y es un gozo para mí compartir contigo por la siguiente hora en donde quiera que tú te encuentres. Bienvenidos. Ya estamos aquí a través del hogar de la fe y la esperanza en tu programa Creciendo en la Gracia. Y bueno, pues quiero agradecer a nuestros sponsors. Recuerda, Omega Insurance está en dos locaciones, 673 de Avon Road, 1285 de Getwell Road. Si de seguro se trata, Omega Insurance no son los únicos, pero ellos hacen la diferencia. Be Happy Yard Signs, busca a Lucía para un mensaje de amor en tu jardín, y gracias a la familia Calvary, compañerismo cristiano, por su compromiso y su amor por la verdad. Gracias a todos los que nos están escuchando desde el área metro de Memphis, Arkansas, Mississippi, Jacksonville, Florida, Boston, Albuquerque, Nuevo México y las Carolinas. Gracias a todos por estar aquí. Y bueno, pues estuvimos el sábado pasado en una conferencia en el Instituto Olford, en donde la señora Ginger Hamlet nos estuvo animando en esta conferencia a seguir compartiendo las buenas nuevas de salvación en donde quiera que nosotros estemos. Pasamos un lindo tiempo. Gracias a ella y gracias a todas las que participaron. Tuvimos un tiempo de comunión muy hermoso y sobre todo un tiempo de enseñanza en la palabra de Dios. Así es de que la próxima pues te invito a que participes, te invito a que vengas con nosotras y que juntas busquemos el corazón de Dios. Y eso es lo que vamos a hacer en este tiempo. Vamos a estar buscando el corazón de Dios en su palabra, la palabra de Dios. Y el día de hoy vamos a estar hablando acerca de la fe. Y te has preguntado, ¿qué significa tener fe? Y quizás estés pensando, lógicamente, fe significa creer. Y sí, así es. Pero bueno, vamos a ver la etimología de esta palabra. ¿Cuál es la etimología? ¿De dónde viene esta palabra? Bueno, pues viene del latín fides, que significa lealtad. Entonces, cuando nosotros tenemos fe en nuestro Señor Jesucristo, significa que estamos firmando nuestra lealtad para con Él. Y de ahí, pues se derivan muchas palabras, como es ser fehaciente, que es el que hace fe, fidelidad, fidelitis, lealtad a una persona, ¿verdad? De una persona a otra, fiel, fidelis, que guarda la lealtad y cumple sus obligaciones para con ella. También de ahí viene la palabra confiar, que es poner fe completa y totalmente en algo o en alguien. Y confianza es la cualidad de aquel que confía. También de ahí viene la palabra confidencia, puesta en común, ¿verdad? Con o de algo, es nuestra lealtad hacia otro. Confidente es aquella persona que escucha los secretos de otra sin decírselo a nadie más. De ahí también viene la palabra fiar, cuando alguien te vende algo sin pagarlo, teniendo fe de que lo vas a pagar después. Fiado, ¿verdad? Que es alguien que compra algo igual sin pagarlo en su totalidad. Y lo contrario a fe, que sería desconfiar. Desconfiar, que es retirar a alguien de la fe o de la confianza. También tiene que ver con infidelidad, alguien que no demuestra lealtad o fe. Infidelidad es la carencia de lealtad. Entonces te das cuenta, tener fe tiene que ver totalmente con confianza, con depositar totalmente nuestra confianza en algo o en alguien, en este caso, en nuestro amado Señor Jesucristo, en su palabra, en su plan. Y un superlativo de infiel es infidelísimo, que es lo máximo en infidelidad. Ojalá que ese no sea tu caso, que tú puedas ser realmente o darte cuenta si has sido infiel, o quizás estés en una situación de ser un superlativo de infidelidad, infidelísimo, ¿verdad? Lo máximo en infidel. Que hoy sea el día en que te des cuenta de este engaño y que puedas venir a abandonar esa astucia, abandonar ese doblez y que puedas quebrantar tu deslealtad. Que puedas quebrantar esa deslealtad y romperla para volverla en lealtad. Acuérdate, alguien infiel es alguien que traiciona, es alguien que quebranta la lealtad. Y si observas, todas estas palabras tienen que ver con depositar confianza o lo contrario, ¿verdad? Con desconfiar, con ser infieles, con tener un
doblez. Y un concepto de fe más común está asociado, el diccionario de la lengua española dice que con las creencias de una religión. Y acuérdate que nosotros no tenemos una religión. Una religión es querernos religar con Dios a través de nuestras obras. Nosotros tenemos una relación con Dios. Es por eso que este diccionario de conceptos dice que es el conjunto de creencias de una religión. Pero nosotros no practicamos eso. Nosotros realmente tenemos confianza en Dios. Y también este diccionario dice que la confianza es un buen concepto que se tiene de alguien o de algo, como cuando tenemos fe en un doctor, cuando tenemos fe en un abogado, ¿verdad? Esta creencia dice que esta es la creencia de algo o en una autoridad pública, ¿verdad? Esta palabra es la que se da como promesa, ¿verdad? De solemnidad, cuando es un acto solemne, digamos en una boda, que se da fe de que eso es cierto. Son los documentos que certifican la verdad acerca de algo o de alguien. Pero veamos qué nos dice el diccionario bíblico, que es finalmente el que tiene la autoridad. El que tiene la autoridad es lo que la palabra de Dios quiere decir acerca de fe. Y fe es la palabra pistis, que es la firme persuasión, la convicción basada en lo que hemos escuchado. Y la carta a los Efesios en el capítulo 1 versículo 13 dice: en él, en Cristo, también ustedes, cuando oyeron el mensaje de la verdad, el evangelio que les trajo la salvación y lo creyeron, fueron marcados con el sello que es el Espíritu Santo prometido. Así es, también nosotros cuando oímos el mensaje de la verdad, el evangelio que nos trae salvación, creímos y fuimos marcados con este sello del Espíritu Santo. Vamos a ir a un corte y ya volvemos con más de Creciendo en la Gracia. Ya estamos de regreso, gracias por quedarte. Estamos hablando de fe. Fe, ¿qué es fe? Bueno, la carta a los Efesios nos dice que nosotros, habiendo escuchado el evangelio de nuestra salvación, creímos, y al creer se nos dio este sello del Espíritu Santo, ¿verdad? Que son las arras de la herencia hasta el día en que Jesucristo regrese. Y el día de hoy vamos a estar planteándonos algunas preguntas. La fe que nosotros tenemos está enfocada en la realización de nuestros planes. La fe que nosotros decimos tener está enfocada en que mi familia esté bien, en que esté de acuerdo a lo que yo considero que está bien, hablando de mi esposo, de mis hijos. La fe que yo tengo espera una vida plena, sin enfermedad, que sea exitosa financieramente. ¿No eso sería una fe fundamentada en mi proyecto de vida? Y alguien podría decir, bueno, pues quizás yo no tengo fe. Bueno, déjame decirte que sí tenemos fe, porque muchas personas dirán, no, yo no estoy ni siquiera esperando esas cosas, solamente estoy viviendo cada día, pero sí practicamos fe. Déjame decirte de qué maneras podemos practicar fe cada día. Pues tienes fe de que mañana abrirás los ojos, irás a tu día de trabajo, tienes fe de que habrá agua cuando abres la llave, tienes fe de que te subirás al transporte público o te subirás a tu carro y te llevará al trabajo, tienes fe de que habrá energía eléctrica, tienes fe de que vas a dejar a tus hijos en la escuela, tienes fe de que al final de la semana o al final de la quincena vas a tener un cheque, ¿verdad? Por tu trabajo, ¿verdad? Y así sucesivamente sí ejercitamos fe. Pero bueno, todas nosotros nos podemos dar cuenta de que nuestra fe la acompaña una acción. Las cosas que hacemos es por eso que Santiago nos dice, o sea, a nuestra fe le acompaña una acción, una obra, las cosas que hacemos cotidianamente. El libro de Santiago en el capítulo 2, versículo 17 dice, como pueden ver, la fe por sí sola no es suficiente, a menos que produzca buenas acciones, está muerta y es inútil. Ahora bien, alguien podría argumentar, algunas personas tienen fe, otras buenas acciones, pero yo les digo, ¿cómo me mostrarás tu fe si no haces buenas acciones? Yo les mostraré mi fe con mis buenas acciones. Tú dices tener fe porque crees que hay un solo Dios. Bien hecho, aún los demonios lo creen
y tiemblan aterrorizados. Dice, qué tontería, ¿acaso no te das cuenta de que la fe sin buenas acciones es inútil? ¿No recuerdas que nuestro antepasado Abraham fue declarado justo ante Dios por sus acciones cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? Y bueno, pues vamos a repasar un poco acerca de este texto. ¿Qué dice la palabra de Dios acerca de la fe, acerca de las buenas acciones? Tiene que ser una combinación de las dos cosas. Yo no puedo decir que tengo fe y no hacer las cosas que van acorde a esa fe. ¿Por qué son buenas acciones? Porque mi fe no está puesta en esta fe condicional de mi proyecto de vida. La fe está puesta en el plan de Dios. Es por eso que necesitas separar. Yo tengo fe en que todo va a salir bien en mi familia, o estoy teniendo fe en que el plan de Dios, el plan que Dios quiere para mi vida, para mi familia, para mis hijos, para todas aquellas personas que yo amo, es el correcto. ¿Por qué? Porque nosotros podemos tener trazadas metas, sueños, propósitos y tener fe que Dios va a firmar ese documento y va a decir, muy bien, todas estas cosas son buenas. Y pueden ser cosas buenas. No necesariamente el tener éxito es malo, no necesariamente tener éxito financiero está mal. ¿Por qué? Porque vemos como Pablo nos dice que el problema es el amor al dinero, por el cual muchos han sido traspasados de muchos dolores. Entonces, ¿dónde está tu fe? ¿Ubicas cuál es el objeto de tu fe? El objeto de tu fe es que todo esté bien contigo mismo. El objeto de tu fe es que todo esté bien con tus hijos. El objeto de tu fe es que todo esté bien en el matrimonio. El objeto de tu fe es que todo esté operando muy bien dentro de tu plan y tu proyecto de vida. Esa no es fe. Tú estás planteando una fe muy distorsionada a la fe bíblica. La fe bíblica nos habla de confianza en Dios. Fíjate lo que nos dice con respecto a Abraham, Santiago. Dice que, ya ves, dice en cuanto a, ¿no recuerdas que nuestro antepasado Abraham fue declarado justo ante Dios por sus acciones cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? Ya ves, su fe y sus acciones actuaron en conjunto. Sus acciones hicieron que su fe fuera completa. No sé qué harías tú si Dios te pidiera lo mismo que le pidió a Abraham, ¿verdad? Pero la fe no estaba centrada en el plan de Abraham con su hijo. ¿Por qué? Porque pasaron muchos años para que Dios le concediera a este hijo. Sin embargo, cuando Dios le pide sacrificar a Isaac en el altar, Abraham sabía perfectamente bien, ya conocía a Dios, ya había caminado con Él, ya había aprendido a confiar plenamente en Él. Entonces, su acción de poner a Isaac en el altar, su acción de levantar ese cuchillo fue completa. ¿Por qué? Porque él sabía que Dios podía hacer un milagro, aun si él llegaba a concluir este sacrificio físicamente con Isaac. Sin embargo, Dios le dijo, detente. No me rehusaste a tu hijo, confiaste plenamente en mí. Entonces, ¿es el plan de Dios el motivo de tu fe? ¿O realmente tú tienes fe en la fe de que tus proyectos de vida, tus anhelos, tus sueños, Dios los va a aprobar? Y puede ser que tengas sueños de que tu familia camine con Dios. Y ese es un buen sueño, es algo bueno. Sin embargo, Dios tiene pensamientos de bien para tu vida. Dios tiene pensamientos de bien para cada miembro de tu familia, siempre y cuando tú conozcas el plan que Dios tiene de forma personal para ti. Para eso, pues tenemos la fe de que Dios ama más que tú a tus seres queridos y Él llevará a cabo su obra en cada uno de ellos. Dice en Santiago, hablando de Abraham, así se cumplió lo que dicen las Escrituras. Abraham le creyó a Dios y Dios lo consideró justo debido a su fe. Incluso lo llamaron amigo de Dios. Como puedes ver, nos declara justos a los ojos de Dios por lo que hacemos y no solo por
la fe. ¿En dónde está depositada tu fe el día de hoy? Tu fe está depositada en las autoridades, en un mejor gobierno. Estás esperando que llegue ese gobernante que va a sacar adelante esta crisis. Estás esperando ese país que va a intervenir en esta guerra para la cuestión de Ucrania. ¿En qué estás esperando? Recuerda, si nosotros no tenemos una relación de fe y de confianza al leer la palabra de Dios, como dice en Romanos, la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Si no conoces la Biblia, vas a tener una fe falsa, una fe con una expectativa en donde vas a tropezar. ¿Por qué? Porque Dios no va a responder de acuerdo con lo que tú consideras que es bueno. Tienes que tener esta separación entre lo que yo considero que es bueno y entre lo que Dios dice que es bueno. ¿Y cómo voy a saber cuál es el plan de Dios si no tengo una vida devocional? ¿Te das cuenta cómo es tener fe en la fe y cómo es tener una fe bíblica? Una fe bíblica comienza por entender que cuando nosotros rendimos nuestra vida a Jesucristo, ya no tenemos un proyecto individual de vida, tenemos el proyecto de vida eterna en Cristo Jesús, y en la temporalidad de esta vida tenemos mucho que hacer con respecto a nuestra fe, a fin de que podamos reflejar que tenemos una relación con el Hijo de Dios. Y aquí dice, como puedes ver, se nos declara justos a los ojos de Dios por lo que hacemos y no solo por la fe. Rahab, vamos a hablar de Rahab. Rahab, dice, la prostituta, es otro ejemplo. Fue declarada justa ante Dios por sus acciones cuando ella escondió a los mensajeros y los ayudó a regresar sin riesgo alguno por otro camino. Hablando de Rahab, ¿qué fue lo que hizo Rahab? ¿Por qué se ganó un lugar aquí como ejemplo de fe? Porque ella sabía, cuando vinieron los espías, dijeron, a causa de ustedes, todo Jericó tiembla, todo Jericó tiembla. ¿Por qué? Porque ustedes creen en el Dios verdadero. Y ella vino a acogerse por la fe en ese Dios verdadero. ¿Te das cuenta? Por el oír. Ella oyó de los actos de Dios, oyó de las batallas que Dios hacía ganar a Israel. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. En ese momento Rahab no tenía una Biblia, pero sí tenía el testimonio de Dios a través de un pueblo. Sí tenía el testimonio de Dios a través de los hechos maravillosos de Jehová de los ejércitos. Y tú y yo tenemos el testimonio de Jesucristo en una cruz. Vamos a ir a un corte y ya regresamos con más de Creciendo en la Gracia. Ya estamos de regreso. Gracias por quedarte. Estamos hablando de la fe. ¿En dónde tienes colocada tu fe? ¿Tienes colocada tu fe en lo que Dios ha dicho? ¿Tienes colocada tu fe en esperanzas que quizás tú misma has creado a través de tus propias expectativas? ¿Conoces el plan de Dios para ti de forma individual? ¿Estás esperando fe en la fe, que quieres algo bonito, que quieres algo lindo para tu familia, algo lindo para ti? Yo solo quiero tranquilidad, yo solo quiero vivir en paz. Si tienes la fe incorrecta, vas a tropezar. Pero si tienes la fe correcta, que está basada y fundamentada en lo que Dios ha dicho, entonces tienes una gran esperanza. Santiago en el capítulo 2, en el versículo 26 nos dice, así como el cuerpo sin aliento está muerto, así también la fe sin buenas acciones está muerta. Tu fe necesita ser acompañada de un auténtico temor de Dios. Tu fe necesita ser acompañada de una respuesta a lo que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario. ¿Recuerdas lo que Juan nos dice en su primera carta? Nosotros amamos a Jesucristo porque Él nos amó primero. En función a esta evidencia es que podemos tener fe, podemos tener confianza que si Dios mismo mandó a su Hijo a la cruz del Calvario,
a morir por mis pecados para que yo comparta una eternidad con Él, entonces, en función a esa acción dada por Dios, es que yo puedo tener fe y yo puedo tener confianza en el plan eterno. Puedo abandonar mi plan temporal, puedo abandonar mi proyecto de vida y entonces renovar mi entendimiento y tener un proyecto fundamentado en la fe bíblica, un proyecto fundamentado en el plan de Dios. Y Hebreos 11 nos da el concepto bíblico más hermoso que podemos leer. Hebreos 11:1 dice: la fe es la confianza de que en verdad sucederá lo que esperamos. Es lo que nos da la certeza de las cosas que no podemos ver. Por su fe, la gente de antaño gozó de una buena reputación. ¿Quieres gozar de una buena reputación? Bueno, pues ten una fe bíblica. Una fe bíblica no está centrada en un proyecto de vida individual. No está centrada en un pergamino, en una carta de requisitos que le damos a Dios. Tengo fe en que va a suceder esto en mi familia. Por el contrario, tengo fe completa en que tú tienes pensamientos de bien para mí. Tengo fe total y completa en que tu plan es mejor que el mío porque tú miras la eternidad. Tengo fe en ti porque tú trajiste la prueba más grande de tu amor. Mandaste a tu Hijo a la cruz del Calvario para que yo compartiera una eternidad contigo, para reconciliarme contigo. Y es ahí donde nosotros caemos en la fe correcta. Necesitas entender el evangelio que profesas. El evangelio que profesas es un falso evangelio si tú estás esperando tu mejor vida aquí y ahora. Si tú tienes fe para que Dios te haga exitoso económicamente, si tú tienes fe para que Dios te dé salud completa durante toda tu vida, si tú tienes fe para que no tengas ningún problema, estás buscando un cielo en una tierra caída. Es por eso que es un falso evangelio. El evangelio de Jesucristo está centrado completamente en el arrepentimiento de los hombres para poder ver ese plan eterno que Jesucristo tiene para tu vida. La primera parte es reconciliación de tus pecados. La primera parte es arrepentimiento de tener ese proyecto de vida al cual yo le presento a Dios. Es por eso que no podemos ver a Dios como un ídolo. Cuando vemos a Dios como un ídolo es cuando vamos y hacemos determinadas acciones para obtener algo de Él. Es más fácil que tú camines por 2 horas a que cambie tu corazón. Y tú piensas que esa es fe y piensas que ese sacrificio de caminar o de ponerte de rodillas o de dejar de comer determinadas cosas o de decir no voy a tomar Coca-Cola por los próximos 40 días y lo voy a ofrecer en fe a Dios de que me va a escuchar, ese no es fe. No es fe. Estás haciendo un intercambio con un ídolo creado a tu propia imagen. Porque tú piensas que Dios es como tú. ¿Por qué? Porque no abres tu Biblia. Es por eso que muchas personas tropiezan en cuanto a su fe. Sí, yo creo en Diosito, yo creo en Dios, yo creo en Dios. Se necesita más que creer, se necesita entender. Entender por qué yo voy a depositar mi confianza en algo que no veo. ¿Te das cuenta? Hebreos 11, es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¿Tienes convicción de que el plan de Dios es mejor que el tuyo? ¿Tienes convicción de que tu vida va a ilustrar y a reflejar el amor de Cristo? ¿Tienes convicción de que su plan eterno y temporal en esta vida le va a traer gloria a Él? ¿O quieres una gloria temporal para ti? Si vemos, hay mucho que decir en este Salón de la Fama de Hebreos 11, pero si damos una repasada a cada uno de estas personas que son nombradas en este Salón de Fama, podemos ver algo en común, que ellos no tenían un propio plan, que ellos estaban caminando en el plan de Dios a fin de poder hacer visible
a Jesucristo en sus vidas en el Nuevo Testamento, a fin de hacer visible que había una promesa en el Antiguo Testamento de que un Mesías iba a venir a redimir, ¿verdad? A redimir a su pueblo. Entonces, ¿qué vamos a hacer tú y yo? ¿Vamos a ser como estas personas de Hebreos capítulo 11? ¿O vamos a querer continuar torciendo la mano a Dios, haciendo cosas externas, haciendo ritos, haciendo religión para poder decir que tenemos fe? Necesitamos tomar esto muy en serio, porque la fe nos lleva a la eternidad, la fe nos lleva a la reconciliación con Dios. Y una fe religiosa pretende religarse con Dios a través de estos intercambios. Así es de que regresando a Hebreos, dice Hebreos 11:3, por la fe entendemos que todo el universo fue formado por orden de Dios, de modo que lo que ahora vemos no vino de cosas visibles. ¿Qué quiere decir esto? ¿Crees por fe que Dios hizo todo lo que ves en 6 días literales? Ese es el principio de la fe. Si tú no crees que en el principio creó Dios los cielos y la tierra, no, ¿qué te hace pensar que vas a creer el resto de la Biblia? Por la fe, dice, entendemos que todo el universo fue formado por orden de Dios. Todo el universo implica todo, absolutamente todo. De modo que lo que ahora vemos no vino de cosas visibles, vino del poder de Dios. Cuando Él dijo, hágase la luz. Cuando Él separó la tierra, ¿verdad?, de las aguas. Cuando Él trajo vida a Adán, cuando le dio aliento de vida. Dice, fue por la fe que Abel presentó a Dios una ofrenda más aceptable que la que ofreció Caín. La ofrenda de Abel demostró que era un hombre justo y Dios aprobó sus ofrendas. Aunque Abel murió hace mucho tiempo, todavía nos habla por su ejemplo de fe. ¿Por qué por su ejemplo de fe? Pues porque Abel lo que hizo con su ofrenda fue simplemente seguir lo que Dios había dicho con respecto a las ofrendas, a diferencia de Caín, que Caín lo quiso hacer a su manera. Tú no puedes ejercer fe a tu manera. O tienes una fe bíblica o tienes una fe que es totalmente religión, porque es a tu manera. Tú estás tratando de religarte con Dios a tu manera. Esa no es fe. En Hebreos 11:5 dice, por la fe que Enoc ascendió al cielo sin morir, es decir, desapareció porque Dios se lo llevó, porque antes de ser llevado lo conocían como una persona que agradaba a Dios. En la Reina Valera dice que Enoc caminó con Dios y fue llevado con Él. ¿Con quién estás caminando? ¿Contigo mismo o con Dios? Vamos a ir a un corte y ya volvemos con más de Creciendo en la Gracia. Ya estamos de regreso. Gracias por quedarte. Estamos hablando de fe. El tema de hoy es fe. Hebreos capítulo 11, versículo 6 nos dice, de hecho, sin fe es imposible agradar a Dios. Todo el que desea acercarse a Dios debe creer que Él existe y que Él recompensará a los que le buscan con sinceridad. ¿Cómo le estás buscando? ¿Lo estás buscando para obtener de Él tus propósitos, tu plan? ¿O estás buscándole porque estás cayendo en la convicción de que Dios existe? De que Dios existe. La recompensa de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. La recompensa de Dios es que tu vida va a dejar de estar anclada a este mundo. Vas a dejar de ser esclava de tus pasiones y de tus deseos, esclavo del pecado, y vas a comenzar a disfrutar de la recompensa de la libertad. La libertad que es haber rendido tu vida a Jesucristo, saberte perdonada de tus pecados. Fue por la fe, dice, que Noé construyó un barco grande para salvar a su familia del diluvio en obediencia a Dios, quien le advirtió de cosas que nunca antes habían sucedido. Por su fe, Noé condenó al resto del mundo y recibió la justicia que viene por la fe.
Y así encontramos Noé construyendo esta arca, aproximadamente 100 años invirtiendo su dinero, su vida, su familia, en algo que Dios le pidió, en una instrucción y en una obediencia al Señor. ¿En qué estás construyendo tú tu vida? ¿En tu propia opinión? ¿En tu propio barco? ¿En tu propio plan? Necesitas encontrar el plan de Dios en tu vida, y no lo vas a encontrar si no haces las paces con Jesucristo. Si tú no haces las paces con Jesucristo, si tú no te reconcilias con Jesucristo, irás probando de plan en plan y irás viendo el fracaso de esos planes. ¿Por qué? Porque tu fe es incorrecta. Tienes una fe incorrecta y una expectativa incorrecta de Dios. Dios no es un ídolo, ni es un mago que concede deseos. Dios tiene un plan mucho más grande de lo que tú puedas pensar que es bueno para tu vida, que es agradable y que es perfecto. Él tiene un plan que es eterno. Nosotros vemos esas pequeñas piezas del rompecabezas, pero Él ve la imagen completa del plan que tiene en tu vida. El Salmo 139 dice que en su libro está escrito cada uno de nuestros días antes de que sucediera siquiera el primer día de nuestra vida. Él nos conoció por nombre. Él nos llama por nombre. ¿Será acaso que hoy tendrás oídos para escuchar tu nombre que te está llamando? Que te está llamando, reconcíliate conmigo. Recuerda, nosotros, los que estamos transmitiendo en esta estación, somos embajadores en el nombre de Cristo. Como si Dios rogase a través de nosotros, reconcíliate con Dios. Reconcíliate con Dios. Él mandó a su Hijo en propiciación, en sacrificio por los pecados de todos los hombres, presentes, pasados, futuros, a fin de que nosotros podamos arrepentirnos, cambiar de dirección, abandonar esa fe falsa que yo tengo en mis propias expectativas y poner mi fe correcta en el Hijo de Dios. Recuerda, sin fe es imposible agradar a Dios. Y esta fe bíblica nos lleva al arrepentimiento, nos lleva a entender que necesitamos el perdón de nuestros pecados. Y sabes, a eso vino Jesucristo, para eso vino Jesucristo, a deshacer las obras del diablo. Cuando nosotros no tenemos la fe correcta, estamos siendo guiados por el príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencias. Pero Dios, en ese pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, mandó a Jesucristo a la cruz del Calvario y nos dio vida, aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, antes de que siquiera tú y yo le buscáramos, antes de que siquiera pensáramos y consideráramos volver nuestros ojos a Él. Él ya había ido a la cruz del Calvario. Él ya lo había hecho. Y ahora, ¿qué vamos a hacer tú y yo con el Hijo de Dios? ¿Qué vamos a hacer tú y yo con saber que Él vino, vivió una vida perfecta, se identifica contigo y conmigo, nos entiende, pero no quiere que quedemos así? Él quiere que seamos salvos de la ira de Dios. ¿Por qué? Porque cuando estamos muertos en delitos y pecados, estamos bajo la ira de Dios, bajo el castigo de Dios. Nadie puede salvarse por sus propias obras, nadie puede salvarse por sus propios méritos. Tenemos que salvarnos por medio de Jesucristo. ¿Por qué? Porque no hay mediador entre Dios y los hombres, sino Jesucristo hombre. Es por eso que necesitas tener la fe correcta. Necesitas evaluar en dónde está centrada hoy tu fe. Si la fe que tienes está centrada en tus propios planes, hoy Dios, el Dios eterno, quiere darte salvación y vida eterna en Cristo Jesús. Necesitas evaluar. Romanos 3:25 dice, pues Dios
ofreció a Jesús como el sacrificio por el pecado. Las personas son declaradas justas a los ojos de Dios cuando creen que Jesús sacrificó su vida al derramar su sangre. Ese sacrificio muestra que Dios actuó con justicia cuando se contuvo y no castigó a los que pecaron en el pasado. ¿Te das cuenta? ¿Estás abriendo tus ojos? Hoy puedes dejar de mirar a Jesucristo como un medio, como un ídolo, y poderlo ver como el objeto de poner tu fe y tu confianza en que Él vino y que Dios mismo, su Padre mismo, lo ofreció en sacrificio como muestra de que actuó con justicia. Dice, porque miraba hacia el futuro y de ese modo los incluiría en lo que llevaría a cabo en el tiempo presente. Dios hizo todo eso para demostrar su justicia, porque Él mismo es justo e imparcial y declara a los pecadores justos a sus ojos cuando ellos creen en Jesús. ¿Crees en Jesús? Hoy podríamos orar y podríamos pedirle a Dios que cambie nuestra perspectiva de fe y que nos conceda la fe correcta en nuestras vidas, que podamos arrepentirnos de nuestros pecados, que podamos dejar de buscar un cielo en esta tierra y que podamos voltear a la eternidad y mirar en fe el plan que Dios tiene para tu vida y para la mía. Y Señor, gracias te damos por tu palabra. Señor, ayúdanos a evaluar hoy nuestra fe, en dónde está colocada, aquí y ahora, nuestro propio plan o tu plan. Y si alguien necesita reconciliación contigo, si alguien se ha dado cuenta que no se ha arrepentido de sus pecados, que necesita tu perdón, que hoy sea el día, Señor, en que pueda arrepentirse, que pueda confesar con su boca que tú eres Señor, que pueda pedirte perdón por sus pecados y que pueda ser guiado a un arrepentimiento genuino, en un cambio de dirección en su vida. Y oramos estas cosas en el nombre, sobre todo nombre de Jesús, dulce nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias, muchas gracias por acompañarme. Te dejo meditando en estas verdades que permanecen. Sin fe es imposible agradar a Dios. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Será el día de hoy que quieras evaluar tu fe y puedas caer en los brazos del Salvador. Será que hoy evalúes tu fe y te des cuenta de que necesitas tener la fe correcta puesta en los méritos de Cristo Jesús. Gracias. Nosotros somos Calvary Compañerismo Cristiano. Estamos en el 8587 de Memphis Arlington Road en Bartlett, Tennessee. Nos reunimos domingos, 1:00 p.m. Yo te dejo en la gratísima compañía de Buenas Nuevas, el hogar de la fe y la esperanza.